hemos llegado a la conclusión, el último capítulo de nuestro libro, y es probablemente en el que más respuestas estemos buscando y es probablemente el que más preguntas vamos a terminar. Pero hacer preguntas al texto de la Biblia es lo que nos va a llevar a conocer a Dios como Dios quiere ser conocido. Y yo creo que el tema de la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, es uno de los temas más discutidos y menos entendidos y realmente menos estudiados. Creo que muchos, toda nuestra escatología o todo lo que creemos acerca de las últimas cosas ha sido cosas que hemos escuchado de un predicador. De hecho, lo más triste es que muchos de nosotros tal vez hemos construido toda nuestra escatología o todo lo que creemos acerca de las últimas cosas, y voy a aclarar un poco más el término en unos momentos. Lo hemos construido de novelas. Por ejemplo, la famosa serie Dejados Atrás. Muchos de nosotros hemos visto estas novelas como si fueran tratados teológicos, y realmente es una serie de novelas. Y mucho de lo que hemos creído lo hemos visto de estas películas o de estas novelas, y creo que hay mucho de esto que debemos evaluar a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos entonces estudiar lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Y no solo de los últimos tiempos, pues voy a explicar lo que significa el término escatología, sino de las últimas cosas. ¿Por qué? Porque si mi paz presente, si la manera en la cual yo vivo mi vida cristiana, si las bases o cómo yo construyo mi concepto de mi esperanza futura y mi esperanza eterna depende de mi entendimiento de ese tema, entonces yo creo que vale la pena que veamos qué tan bíblico es todo lo que hemos creído acerca de ese futuro y de esa esperanza eterna que tenemos. La realidad es que la escatología o el estudio de las últimas cosas realmente abarca mucho más que qué va a pasar al final. Y muchos de nosotros hemos reducido incluso nuestras posiciones doctrinales a si creo en que va a haber un milenio o no, si va a haber un rapto o no, en qué consiste ese rapto. Pero la realidad es que el tema de la escatología abarca mucho más que esto, y responde y debe responder preguntas mucho más profundas que esto. Por ejemplo, el estudio de las últimas cosas abarca temas como ¿qué es la segunda venida de Cristo? ¿En qué consiste la segunda venida de Cristo? No es ni siquiera responder tiempos, porque si hay algo que la Biblia deja claro es que los tiempos ni siquiera el Hijo de Dios los sabe, dice la palabra. Entonces, realmente tenemos que responder, ¿qué quiere responder? ¿Cuál es la intención de Dios al hablar de temas escatológicos en la Biblia? Y la intención se resume en una palabra, y es esperanza. Nunca ha sido infundir miedo ni temor. Esto se ha usado como estrategia evangelística. Yo lo usé por muchos años en mi juventud, tratar de darle miedo a las personas para tomar una decisión por Cristo. Sin embargo, no es bíblico, pues el propósito aún de la carta de Apocalipsis era dar a la audiencia original de Apocalipsis, que eran cristianos perseguidos, que pudieran tener esperanza, sabiendo que todo el propósito escatológico, que lo vemos no solo en Apocalipsis, sino solo en unos capítulos de Daniel, sino en cada libro de la Biblia, Dios infunde enseñanzas escatológicas o del fin, en los cuales todas las cosas van a ser restauradas a Él. El fin de la escatología es el gobierno de Dios consumado en el lugar de Dios, y el gobierno de Dios está enfocado en Dios, en el Rey, no en que nosotros gobernaremos con Él, lo cual sí está en la palabra. Pero ¿qué significará ese gobierno? No son posiciones jerárquicas, pues todos los salvados tenemos condición igual de hijos. Tenemos que hacernos preguntas, ¿qué implica todo este gobierno de Dios? Ese no es el propósito. El deleite final que nosotros vemos en cada uno de los pasajes escatológicos de la Biblia es uno, ¿qué va a pasar con el mal? ¿Cómo va a ser el mal destruido? Y el mal no es solo la destrucción de Satanás, el mal es la destrucción del pecado, de la lucha constante con el pecado que cada creyente tiene. Eso va a terminar cuando tengamos cuerpos glorificados y cuando la muerte, el pecado y Satanás hayan sido destruidos. Ahora, ¿cuál es el final de Satanás? ¿Es Satanás destruido y aniquilado o es Satanás castigado por siempre? ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? ¿Existe el infierno hoy
o aún no existe? ¿Qué pasa en el estado intermedio cuando un creyente muere? Entre la muerte del creyente y la resurrección de todos o la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el orden de estos eventos? Lo cual realmente no hay una respuesta definitiva en la Biblia, pero nos hemos enfocado más en querer entender cuáles son los tiempos y tener respuestas que realmente la Biblia no nos da, a entender el propósito de esto y el mensaje final escatológico. Y el mensaje final escatológico es muy sencillo: esperanza. Y es presencia de Dios. Es Dios establece su reino. Pero lo más lindo del establecimiento del reino de Dios, si se fijan al final de Apocalipsis, Él hace muy claro, y lo vemos también en el libro de Ezequiel, porque el templo que es descrito al final del libro de Ezequiel es un templo que no tiene techo. Es un templo que, si ustedes revisan sus medidas y su descripción, es infinito hacia arriba. Es un templo espiritual, es un lugar de habitación con Dios. Y cuando vemos al final de Apocalipsis, lo que vemos es que en el lugar de Dios no habrá un templo. Ahora ese lugar de Dios es esta tierra va a ser destruida y una tierra completamente nueva. Pero cuando vemos en Apocalipsis dice que una ciudad desciende del cielo a una tierra ya existente. Entonces, ¿sería esta tierra restaurada o es otro lugar completamente diferente? Hay todo tipo de preguntas que tenemos que ir a las Escrituras a responder, que muchas veces las hemos creído porque hemos escuchado un mensaje aleatorio aquí o allí o a un predicador favorito, pero no porque hemos estudiado el tema. Al final, hermanos, la necesidad que tenemos de estudiar estos temas es para que nosotros podamos ver la esperanza que la palabra nos ofrece, y que la esperanza radica en que estaremos no solo en el reino de Dios, no solamente seremos libres del pecado, no solamente todas nuestras lágrimas serán secadas, no solamente no habrá dolor, estaremos con el Rey. Es el mayor gozo escatológico que cada cristiano debiera de estar sacando de estos pasajes de la Biblia. Estaremos con el Todopoderoso, viviendo en completa armonía, en completa sumisión a su reinado, en completa adoración, y tendremos un propósito. ¿Te has preguntado qué estaremos haciendo por la eternidad? Sí, estaremos alabando a Dios. Pero si hay algo que la Biblia nos deja claro, es que toda nuestra vida, como nos dice Romanos 12, es un sacrificio de alabanza. ¿Es esto una muestra de lo que será nuestra vida en el cielo? Si vemos, el trabajo es parte del diseño de Dios antes de la caída. El fructificar y llenar la tierra. El trabajo es un medio de glorificar a Dios, es un medio de alabanza a Dios. ¿Qué estaremos haciendo por la eternidad en el cielo? ¿Cómo será nuestra vida? Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que tendremos un propósito. Sí sabremos que estaremos en completa alabanza y en completa maravilla ante la relación cercana que tendremos con el Rey eterno que establecerá su reino en el lugar de Dios, con el pueblo de Dios, a la manera de Dios, por siempre. Esa es nuestra esperanza escatológica. Así que a medida que estudiamos el tema, que nosotros podamos ver en cada uno de estos temas escatológicos que la Biblia pone, cada uno de estos temas y estas preguntas que tenemos acerca de las últimas cosas, que nosotros podamos hacerlo no con miedo, no con temor, sino con esperanza en el Rey eterno.